A continuación generaremos los diferentes tipos de superficie a partir de una serie de opciones que nos presenta nuestro archivo Civil 3D. Para ello en pantalla vemos unas curvas de nivel. Fijémonos que son de atributo AutoCAD. ¿Sí? No se me despliega en ningún momento el ribbon de atributo Civil, y estas polilíneas tienen una serie de condiciones como lo son las cotas y las elevaciones y las coordenadas tanto en X como en Y. ¿Sí? Es un archivo de unas curvas de nivel de las cuales vamos a generar su respectiva superficie. ¿Sí? Para generar la respectiva superficie nos vamos al menú Surface en mano izquierda. Recordemos, para activar el Tool Space en la parte de superficie podemos crear el tipo de superficie. Fijémonos que a mano izquierda en la parte superior tenemos una serie de opciones, ¿sí? Básicamente tenemos la opción de la superficie TIM, la superficie grid a partir de una rejilla, ¿sí? Y básicamente pues la TIM, recordemos que la constituyen pues unos triángulos irregulares, ¿verdad? Y básicamente estos se forman a partir de los puntos que estén más próximos, y por ende luego se realiza una interpolación entre ellos, entre los vértices básicamente de estos triángulos, y genera básicamente la unión de estos para generar las curvas de nivel. Recordemos que pues este tipo de triangulación se puede usar para examinar áreas concretas, para trazar superficies muy grandes, para determinar las formas topográficas de escorrentía, carreteras, lagos, etcétera. Y básicamente la grilla lo que me permite, o la rejilla lo que me permite, es crear en una superficie, digamos como su nombre lo indica, de una rejilla. Lo que hace es que compara básicamente la superficie y la base, y la orienta dentro de un intervalo de una reja. Entonces básicamente no es irregular la superficie, es más regular, y como pues podemos observar más adelante, permite generar volúmenes más rápido que la superficie triangular, ¿sí? Y pues por ende es un poco más, digámoslo, menos pesada en tamaño en disco. ¿Listo? Normalmente creamos superficies thin, ¿sí? Y pues posteriormente podemos generar algún tipo de cálculo de volúmenes o comparaciones para algún tipo de movimiento de tierras o un terraceo, o en fin cualquier necesidad que tengamos para comparar superficies. ¿Listo? Una vez generando la superficie TIN, fijémonos que él por defecto trae un layer asociado. Si quisiéramos cambiarlo o generar uno nuevo, pues ya lo podemos hacer, ya lo sabemos hacer. Sin embargo, para efectos lo vamos a dejar predeterminado como viene. A continuación nos saca unas propiedades donde me especifica el nombre. Para este caso vamos a llamarlo terreno natural, y posteriormente nos solicitará datos como la descripción, si deseamos añadir algún tipo de descripción, terreno natural correspondiente al levantamiento X, Y o Z, en fin. Y el estilo básicamente es cómo lo va a representar él en pantalla, ¿sí? De ese estilo es importante ciertas características para acceder a él en este cuadro. Y fijémonos que él nos presenta una serie de estilos visuales, ¿sí? Esos estilos visuales son todos editables. Recordemos que si se tiene la opción del lápiz es editable. Para digamos, ejemplo, vamos a usar el estilo de curvas 2 metros y 10 metros. Una vez lo seleccionemos, vamos al lápiz y fijémonos que
en la ventana que nos emerge tenemos una serie de condiciones. Entonces la información, si yo quisiera, puedo cambiarle el nombre, poner por ejemplo el King 2 y 10 metros, por ejemplo, el nombre. Si quiero darle alguna descripción lo hago. Básicamente acá me interesa importante los contornos, quiere decir el intervalo. ¿Sí? Fijémonos que si yo quisiera cambiar este intervalo, automáticamente él me cambia el mayor. Entonces es importante siempre definir el intervalo y si quiero algún tipo de suavizado o no. ¿Sí? Básicamente el suavizado pues me permite darle una terminación en las aristas y en las formas triangulares a las curvas. No está de más, sin embargo hay que tener mucho cuidado, dado que entre más incremento puede generar un cruce entre curvas, y recordemos que los cruces entre curvas no es posible. ¿Listo? Por otro lado tenemos el menú display. La pestaña display lo que me permite es manejar cómo se va a visualizar esos estilos. Entonces, por ejemplo, para las curvas voy a definir un color 30, ¿sí? Y para las menores voy a dejarlo el color 251. Si quiero mostrar el borde de la superficie lo puedo hacer, más adelante trabajaremos estas opciones. Por el momento simplemente le damos a aplicar y aceptar y ok. Entonces fíjese que quedó con el estilo que yo lo nombré. Posteriormente damos ok, ¿sí? Si nos fijamos en superficies ya nos aparece una que fue la que acabamos de crear, denominada terreno natural. Hasta el momento solo hemos creado la superficie. Ahora lo que nos toca es alimentar esa superficie. Y la vamos a alimentar con que, fijémonos que acá en definición nos aparecen que la podemos alimentar con boundaries, con líneas de quiebre, con contornos, con otros archivos de AutoCAD y con puntos de nivel o con curvas. ¿Sí? Entonces grupo de puntos o curvas. Este video vamos a trabajar únicamente con contornos, que quiere decir que curvas existentes de otro archivo de AutoCAD o de otras superficies que nosotros tengamos. Para ello vamos a dar clic derecho y le damos agregar en contornos. ¿Sí? Acá una breve descripción, puede ser curvas existentes y por defecto dejamos el resto y simplemente damos ok. Fijémonos que en la parte inferior él nos está solicitando cuáles son las curvas que yo voy a escoger. Entonces fijémonos que seleccionamos simplemente las curvas que requiero y doy enter posteriormente. ¿Sí? Entonces fíjense en que acá en superficie ya me aparece que está ocupando un espacio de las curvas de nivel, ¿sí? Y una serie de características que más adelante vamos a analizar un poco más detenido. Pero fijémonos que ya al seleccionar las curvas nos selecciona es como una superficie, ¿sí? No como una curva independiente como lo teníamos anteriormente. Si yo quiero ver algunas propiedades de esta superficie, fijémonos que nos van con clic derecho en propiedades, nos va a aparecer unas series o unas condiciones como el número de puntos de esa superficie, las coordenadas máximas x y y, mínimas x y y, las elevaciones máximas y mínimas y una elevación promedio. ¿Sí? El área en 2D, el área en 3D y una serie de características de, digamos, estadísticas que nos permite. Si quisiéramos copiarlo, pues simplemente clic derecho lo copiamos y lo podemos pegar en algún momento acá sobre nuestro modelo. ¿Sí? Fijémonos, nos aparecen las características que teníamos. Eso con respecto a la creación de superficies a partir de curvas de nivel. Más adelante veremos cómo editamos estas superficies y cómo procedemos a generar ciertas condiciones para representar mejor las características.